los retos de que muchas veces no basta con creerle a Dios, también juntamente con el ejercicio de creerle, también tengo que aprender a cómo manejo y gerencio padecimientos. Vuelve el oriento. En tu crecimiento espiritual para con Dios, no bastará únicamente uno poder crecer en fe. También va a ser muy necesario aprender a gerenciar padecimientos. ¿Y por qué esto es importante que usted lo tome en cuenta? Porque el mal manejo de padecimientos, el cual todos estaremos expuestos, puede involuntariamente desviar nuestro ejercicio de fe. Entonces va a ser bien importante que usted en esta mañana contemple no solamente crecer en el conocimiento del Señor, no solamente también aprender a confiar en Él, sino mientras creo y confío, aprender a cómo gerenciar padecimientos. Típicamente los padecimientos, muchas veces Dios lo permite, en la vida ocurren para fortalecer nuestra fe y también aprender a cómo gobernar dichos episodios. Por eso en la escritura en Filipenses capítulo 1, el verso 29, encuentra a Pablo en uno de los momentos de más reto en su ministerio, hablando precisamente de este fenómeno, el creer y a la misma vez aprender a padecer. Dice así Filipenses capítulo 1, verso 29, de la siguiente forma: porque a vosotros le es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que observan en mí y ahora escuchan que hay en mí. Dios bendiga su palabra. Esta declaración es bien particular porque la escribe estando en un calabozo como prisionero, acusado de manera injusta por causa de la predicación del Evangelio. Hace mención acerca de los padecimientos porque, como si fuera poco, la crisis de la prisión no era la única crisis de padecimiento que estaba sufriendo. Estaba sufriendo por una prisión de manera injusta. Estaba sufriendo porque muchos de los que le acompañaban en el ministerio comenzaron a criticarlo por sus prisiones. Y Pablo descubre que estas críticas y señalamientos, muchos de ellos viciosas, eran por envidia. ¿Qué significa? Algunos colegas en el ministerio tomaron el episodio para deshonrarlo, para criticarlo, para señalarlo en manejos turbios, para poner en juego o en entredicho su llamado, su integridad o su vida personal. Por eso Pablo en este mismo libro habla y relata: hay algunos que predicarán a Cristo por envidia y otros de muy buena voluntad. También su único brazo fuera de la prisión, Epafrodito, estuvo a punto de morir y morir a causa de la cruz de Cristo por enfermedad, lo cual tuvo que interceder de manera muy profunda y diciéndole a Dios: evita la muerte, porque era el único enlace que él tenía con el mundo externo, no solamente para velar las condiciones de la iglesia, sino también poder llevar sus cartas. Y él mismo declara: Dios me escuchó y tuvo misericordia para que no se me añadiese tristeza sobre tristeza. También en este mismo relato es donde él hace la célebre declaración: esta experiencia me ha concientizado de que muchas de las cosas que he tenido por ganancia, ahora las estimo por pérdida
O sea que la prisión, en cierta manera, le otorgó perspectiva y le dio claridad de propósito. Y también habla acerca del padecimiento de necesidad económica y la resolución: he aprendido a contentarme, independiente cuál sea mi situación y circunstancia. Si escucha y medita, son muchos los padecimientos que Pablo está experimentando en este espacio tan pequeño llamado prisión. Y ahí es donde él orienta y advierte la necesidad de aprender no solamente a creer, sino también gerenciar los padecimientos. Diga conmigo padecimientos. Lo cual significa una de las finalidades de la adversidad es que mis pasiones, sentimientos, estado de ánimo, circunstancias, posibles ambivalencias o mis emociones no obstaculicen, no paralicen o secuestren mi ejercicio de creerle a Dios. ¿Escuchó lo que acabo de orientar? Una de las posibles metas de los padecimientos es que yo pueda aprender a cómo gerenciarlos. ¿Qué significa? A pesar de las circunstancias, a pesar de la ambivalencia, a pesar de los sufrimientos, que usted y yo tengamos la oportunidad de poder continuar ejercitando nuestra fe y creyerle a Dios a pesar de las circunstancias. Esto se confirma cuando Santiago en el capítulo 5, el verso 17, declara y hace una declaración muy célebre, hablando de Elías, donde dice que Elías, siendo hombre, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo cual declara, es posible que yo pueda estar experimentando momentos muy difíciles, y si me doy la oportunidad de gerenciar el padecimiento, mi fe no quede cancelada e inclusive pueda obtener resultados, pueda ser Dios evidenciado a pesar de los padecimientos que sufro. Tengo que hablarlo de esta manera porque mucha gente involuntariamente puede interpretar que los padecimientos que sufren son indicadores de que Dios está ausente, o de que Dios se olvidó de usted, o de que usted está mal con Dios, o de que Dios está molesto contigo, o de que Dios te ha abandonado, o de que Dios ha roto relación con su persona, porque precisamente cuando uno experimenta padecimientos, no es sorpresa que estas interpretaciones, que muchas de ellas están dirigidas a poner en cuestionamiento el carácter y la fidelidad de Dios, nos invadan para entonces nuestro manejo de padecimientos y ejercicio de fe decaiga. Y lo que quiero que comprenda y entienda, y esto es un ejemplo que continuamente exhorto. Si nosotros que somos padres, y Dios mismo declara, nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto Dios que es perfecto no dará buenas cosas a aquellos que la pidan? Lo cual significa, lejos de usted interpretar de que Dios está ausente, de que Dios te ha abandonado, de que Dios está molesto contigo, será mejor cosa que usted no ponga en juego el carácter y la fidelidad de Dios, porque será precisamente esa convicción lo que te ayudará a manejar el padecimiento con la dignidad
que permita usted poder superar la prueba. Esto de poder aprender a gerenciar padecimientos no es una experiencia nueva, porque son muchos los personajes en la Biblia, son muchos los hombres de Dios que por causa de no gerenciar estos padecimientos, muchas veces se desviaron. Moisés, en su frustración, Dios le ordena que le hable a la peña y en vez de hablarla, la golpea. Porque experimentó la frustración de que el pueblo viendo los milagros de Dios, el pueblo recibiendo la ley de Dios, aún así no cambiaban su actitud, no cambiaron su corazón. Y al experimentar que esta expectativa no ocurrió en sí, esta pasión, este padecimiento, lo llevó a no gerenciar el episodio de manera adecuada. Y por lo tanto usted ve que en vez de obedecer a Dios, desobedeció a Dios y a causa de ese episodio no pudo entrar a la tierra prometida. Jonás le solicitó a Dios el primer caso de eutanasia. Quítame la vida. Porque quedó atrapado en su malestar, porque su expectativa, su desilusión, su frustración no era otra cosa de que él se aferró a la expectativa de que Dios tenía que castigar a Nínive. Y al Dios no responder conforme a esta expectativa, esta crisis, este padecimiento, este manejo de pasiones, lo cauterizó y se apoderó de él. Pedro, al negar a Jesús, entró en una severa desilusión. El padre del menor endemoniado y en su desesperación e incapacidad de creer, le admite a Cristo: ayúdame en mi incredulidad. Lo cual es bien interesante porque si algo Dios está interesado es que podamos ser honestos con nuestros padecimientos, honestos con lo que estamos experimentando, honestos en el manejo de nuestras fragilidades. Dicho sea de paso, una manera correcta y apropiada para gerenciar los padecimientos es siendo honesto al respecto acerca de ellos. Si usted no se siente gozoso, usted puede declarar: me siento triste, pero voy a confiar en el Señor a pesar de mi tristeza. Si usted está enojado y molesto, entienda, eso es un episodio, no tiene que poner en juego la relación con Dios. Si usted se siente en angustia, muchas veces el mejor manejo de la angustia es aprender a llorarla, a sufrirla, a padecerla, porque como he estado orientando, mi relación con Dios no cancela tu fragilidad humana. El desánimo se apoderó de los discípulos en el camino a Emaús porque esperaban que el Mesías resucitara y fuera rey y no muriera. Y Cristo mismo tuvo que unirse a la caminata de ellos y explicarle desde el principio cuál era la verdadera intención de su manifestación. Elías, en su desaliento, deseó morirse pidiéndole a Dios: Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Si se da cuenta, todos estos hombres de Dios experimentaron luchas en sus padecimientos, luchas con sus pasiones, y aún el mismo Cristo, siendo Dios en la carne, también experimentó estos padecimientos. Si lo medita, Jesús experimentó frustración cuando los discípulos no pudieron expulsar el demonio que atormentaba al hijo de este hombre. Y Jesús mismo declara: generación incrédula, ¿hasta cuándo habré de soportarles? El hecho de que Él era Dios en la carne no lo liberó de las pasiones humanas que todos experimentamos y sufrimos. Por eso, si se acuerdan la declaración de ayer, de Hebreos capítulo 4, el verso 15, tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él también las experimentó en Él mismo. También en el momento de la crucifixión, usted evidencia que la pasión que lo dominaba era la de desamparo. Dios mío, ¿por qué me has dejado solo?
Experimentó la soledad cuando sus discípulos le abandonaron. Estoy solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Tristeza y angustia se apoderó de él cuando oraba intensamente en el Monte de los Olivos, al punto que dicho padecimiento y dicha pasión invocó e invitó la presencia de un ángel para fortalecerle en su proceso. Inclusive Jesús lloró ante la muerte de Lázaro, sabiendo que más tarde lo iba a resucitar, conociendo que iba a morir, pero conociendo que iba a morir e iba a ser resucitado, no impidió que fuera humano y fuera empático al dolor ajeno. Inclusive Jesús experimentó hambre y por esto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Y él se abstuvo de tener alimento sólido porque su opción era, he venido a comer un alimento que ustedes no conocen y es la voluntad del Padre. Si Jesús mismo tuvo que manejarlo y gerenciarlo, el creer y el padecer, será también una experiencia que todos nosotros tendremos que aprender a manejar. ¿Cuántos alaban al Señor? El principio es aprender a relacionarme con mi fragilidad humana. Diga conmigo fragilidad humana. Y le digo la verdad, a muchos de nosotros no nos gusta aprender a cómo relacionarnos con ella. Y si no aprendemos a cómo relacionarnos con ella, ¿cómo será posible que aprenda a gerenciarla? Algunos la escondemos, algunos la simulamos, algunos no somos honestas con ella. Y lo que quiero que entienda, aprender a relacionarme con mi fragilidad humana significa aprender a sufrirla, aprender a contemplarla, aprender a entenderla, para luego no ser dominado por lo que siento, sino más bien dirigido por lo que Dios dice. ¿Alguna vez usted ha estado en este episodio donde lo que siente y padece domina más su ejercicio de creerle a Dios? El desánimo, por ejemplo. El desaliento, por ejemplo. Es uno de los episodios que más afecta y ataca a muchas personas que aman a Dios. Y lo que quiero que comprenda y entienda, experimentar desánimo y desaliento en nada tiene que ver de que usted no confíe en Dios o le crea a Dios o dejó de amarle. El desánimo y el desaliento son episodios donde emocionalmente usted está llegando al límite de sus recursos. Y muchas veces el desaliento y el desánimo se enfrenta añadiendo recursos. Por eso buena medida será que en el momento del desánimo y el desaliento usted ore, usted medite en la palabra, usted haga reflexión, usted busque apoyo, usted busque consolación. No se quede encerrado en el desaliento, no se quede prisionero del desánimo. Porque por más que usted ore, por más apoyo que pueda recibir, la intención de Dios será aprender a gerenciarlo. ¿Qué significa? Aunque lo sufro, continúo mi travesía. Aunque lo experimento, continúo mi peregrinación. Aunque quede impactado por ello, no cancelo mi creencia en Dios. Aunque lo experimento y me impacta, no cancelo el creer y confiar en este Dios que no miente, que lo que promete cumple y en lo que concierne a tu persona, sus promesas son sí y amén. Así que vivimos por principios. Dígalo conmigo, vivimos por principios. No vivimos por pasiones. Están en nosotros, operan en nosotros, pero no vamos a permitir que nos dominen. De ahí el término aprender a gerenciarlos. ¿Qué significa? Aunque lo sufro, aunque lo experimento, tengo un manejo adecuado del episodio. Pasiones como la frustración, la desilusión,
resignación, el desánimo, el desaliento, la culpa, la melancolía, la irritabilidad, la hostilidad, la soledad, la nostalgia, el remordimiento, la inseguridad. Puedo continuar, la lista es interminable. Mire todas las pasiones que tanto usted como yo tenemos que aprender a lidiar, a vivir, algunos inclusive gerenciar. Y lo que quiero que entienda, Dios en su intención nos está llevando a que en nuestro crecimiento, estos episodios que muchas veces nos impacta o nos abate, es que no quedemos prostrados por estos episodios. Por eso una persona que experimenta desánimo y desaliento es parte integral de la vida espiritual y es parte fundamental de aprender a superarlo, porque no hay otro manejo más magistral que, a pesar de que experimento soledad, a pesar de que experimento desaliento, a pesar de que experimento desánimo, mi relación con Dios y mi ejercicio de fe sigue siendo cultivado. Eso significa que va a haber momentos que usted no se siente con la fe que mueve montañas, pero eso no cancela continuar en devoción. Eso no cancela el continuar generando presencia de Dios. Algunos de nosotros el episodio muchas veces inclusive Dios lo permite para nuestro crecimiento. Imagínese si usted experimenta una crisis, como por ejemplo es una frustración. ¿Será posible que la intención detrás de ese episodio es Dios trabajar con nuestras expectativas? Naamán, en su afán de poder ser sanado de su crisis de enfermedad, de la lepra que lo estaba destruyendo, construyó una expectativa de cómo su milagro debía ser realizado, para luego encontrarse que ninguna de sus expectativas fue cumplida. Y el verdadero propósito por la cual se acercó a Eliseo quedó anulado, porque se enfocó más en la pasión, se enfocó más en lo que sintió, se enfocó más en la frustración que en la verdadera experiencia de rescate. Suerte que sus asesores o escuderos lograron persuadirle a que considerara su actitud, diciéndole: si te pidieran algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más que te zambullas en el Jordán 7 veces? Así que lo que usted descubre detrás del episodio es que aparentemente la lepra donde Naamán estaba sufriendo, la lepra real era en la actitud, no era en la carne. Hay muchos de nosotros que nuestra actitud necesita ser revisitada. Experiencias de desilusión. Usted tenía alguna esperanza, alguna expectativa, y la realidad le golpea con otra. Pues vuelve el oriento. Ninguno de nosotros, por más que amemos a Dios, estamos exentos de sufrir estos episodios. La intención de este sermón no es otro: ¿cómo logro superar ese episodio cuando me visite? Por lo tanto, 3 principios para yo poder crecer y superar y gerenciar estos episodios. Como le mencioné, son episodios que para muchos pueden ser sumamente dominantes, para otros abrumadores. Lo que quiero que entienda, Dios no permite estos episodios para tu ruina. Dios muchas veces lo permite para perfeccionar no solamente tu fe, sino que aprendas a manejarlo. Mire el ejemplo de Pablo, estando en prisión, estando en persecución, estando en soledad, estando en hambre. Todos estos padecimientos tan catastróficos no impidieron que continuara su vocación, no impidió que continuara cultivando su relación con Dios, no impidió que siguiera llevando el evangelio aún detrás de los barrotes, lo cual es bien revelador, porque indica que en medio de tu crisis, en medio de tu prisión, el evangelio no termina, la relación con Dios no acaba, la relación con Dios de bendición no concluye. Todo lo contrario, muchas personas que han tenido que estar detrás de los barrotes emocionales, detrás de los barrotes existenciales, detrás de los barrotes de las prisiones literales,
después han podido fructificar, han podido reinventarse, y esto significa hay un fruto detrás del padecimiento. Dale un aplauso al Señor. No todo padecimiento aparentemente es pérdida. Significa creerle a Dios no significará resultados inmediatos. Algunos de nosotros confiar en Dios y creerle va a significar tengo que aprender en lo que la respuesta desciende, en lo que la respuesta es evidenciada, seguir creyendo. Puede ser que haya días donde usted se desaliente. Puede ser que haya días donde usted experimente desánimo. Puede ser que haya días que experimenta angustia y tristeza, y lo que quiero que entienda, si lo sufre, dése permiso a experimentarlo, es más normal de lo que usted imagina y en nada cancela la respuesta de Dios. No significa fe pobre, no significa incredulidad. No significa que tu relación espiritual con Dios quedó abortada. Solamente significa, soy carne, soy frágil, separado de Él, nada puedo hacer. Tengo que aprender a gerenciar estos episodios. Segundo, la posibilidad de que el verdadero conflicto, entonces, no es el problema, sino cómo respondemos al problema. Es probable que muchas veces Dios utilice el episodio de padecimientos para que nos reevaluemos, para que nos reexaminemos y podamos reinventarnos en mejores individuos. Muchas veces los episodios de padecimiento le dan a las personas verdadera perspectiva de lo que es valioso. Muchas veces los episodios de padecimiento Dios lo utiliza para reinventarnos en medio de la crisis. Muchas veces los episodios de padecimiento Dios también los utiliza para yo aprender a cómo manejar mis pasiones, a cómo yo aprender a poder manejarlos, a poder gobernarlos y no permitir ser gobernados por ellos. Una persona en desaliento y en desánimo puede construir una fe muy negativa, puede construir una actitud muy tóxica. Usted sabe de lo que yo le estoy hablando, de cómo el desánimo y el desaliento puede obstaculizar la operación de Dios en tu vida, cómo puede distorsionar la imagen y el carácter de Dios en tu persona, cómo poner en entredicho la fidelidad de Dios, lo cual quiere decir, usted no puede permitir que un estado, un momento de tensión y fragilidad altere lo que es el carácter y la fidelidad de Dios, distorsione el principio y el propósito de Dios para con tu vida, porque a causa de ello muchas personas se rebelan con Dios, cancelan su relación con Dios, obstaculizan su relación con el Señor, y lo que quiero que entienda, ese pobre manejo de ese episodio lleva a estos resultados. Pues tenemos que aprender a darnos la oportunidad de cómo enfrentarlos. Oiga, y una de las mejores formas de poder superar esos episodios es aprendiendo a normalizarlos. Hay días que usted se va a sentir triste. Hay días que usted se va a sentir atribulado. Hay días que usted se va a sentir en crisis. Hay días que usted se va a sentir solo. Hay días que usted no quiere continuar la relación con Dios. Pregúntale a Jeremías. Son episodios, no es un estilo de vida. Son temporadas, no es un estilo de vida. Aprender a normalizarlos es en lo que me dura esta pasión. En lo que sufro este episodio, déjame tolerarlo, déjame aprender a manejarlo, déjame aprender a que no me subyugue
Y más importante, déjame proteger mi relación con Dios, porque el carácter y la fidelidad de Dios no está condicionada a mi estado anímico. Dios es fiel independiente de que seamos fiel o no fiel. Dios es justo a pesar de nuestras injusticias. Dios nos ama a pesar de que no le amamos o le reciprocamos de igual forma. No altere la imagen y el carácter de Dios en su vida por su momento de fragilidad. Tercero, Dios puede ser que responda no acorde a tu expectativa, para evidenciar dónde estará tu fe. Hay mucha gente que la fe que tienen en Dios es en los resultados, no en su persona. Señor, si tú me das esto, si tú me respondes a esto, si tú me contestas a esto, y mientras Dios responde conforme a la expectativa, la relación se sostiene. Pero ¿qué puede ocurrir si Dios no responde conforme a tu expectativa y quiere evidenciar, seguiré yo siendo Dios en tu vida a pesar de que no contesté como tú querías? Mucha gente puede encontrarse en ese episodio, y lo que quiero que comprenda, si se encontrara en ese episodio, es tremenda oportunidad para reevaluar y redefinir su verdadera motivación. Permita que sea Dios, aunque no sea conforme a tu expectativa. Si resultara ser conforme a lo que Dios responde, la voluntad de Dios es mucho mejor y conveniente para usted que nuestra conveniencia. Por eso 2 Corintios 4:7 habla acerca de cómo yo aprendo a gerenciar estas pasiones. Ahorita se las mencioné. Hace breves momentos se las cité. Son múltiples, pero esto es lo que Dios intenciona. Esto es lo que el Espíritu Santo tiene en agenda. Y si se da cuenta, es que yo puedo experimentar padecimientos, pero eso no significa mi final. Yo puedo experimentar padecimientos, eso no significará que quede descualificado. Yo puedo experimentar padecimientos, esto no significará que quedó todo arruinado, abortado, estoy en el abismo. Mire lo que declara el mismo Pablo en 2 Corintios 4:7, cuando declara: tenemos este tesoro, ¿en vasos de qué? ¿Quién será el barro? Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si meditan lo que acaba de escuchar o leer, la intención de Dios en aprender a gerenciar los episodios de padecimiento que pueden obstaculizar nuestra fe, van dirigidos, van orientados a la declaración de 2 Corintios, capítulo 4, verso 7. Es la excelencia del poder, no sea suya, sino de Dios. Vuelve y lo oriento. El Dios permitir que usted aprenda a gerenciar los momentos de padecimiento y vulnerabilidad que todos sufrimos. Lo sufre usted, lo sufro yo, nadie está exento. Está intencionado para que la excelencia, el logro, el atributo, el don no sea suyo. Que no descanse usted en su propio juicio. Que no descanse usted en sus propios recursos. Que no descanse usted en sus propios logros, sino que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Qué significa?
yo transferir esa seguridad y no ponerla en mí, sino ponerla en Él. Ubicarla en Él y no hacerla descansar en mí, porque al yo manejarlo de esta forma, me lleva a dependencia permanente. Si esto no ocurre, va a nutrir mis recursos, voy a hacerme más dependiente de mis recursos. La intención de Dios es: no descanses en tu prudencia, descansa en Dios. Mire qué interesante. El manejar padecimientos no cancela la realidad de dichos padecimientos. Mismo Pablo declara: atribulado en todo. Hay una crisis ocurriendo en el mundo afuera de San Pablo. Pero a pesar de que esa crisis está ocurriendo fuera del mundo de él, dentro de él esa misma crisis que se evidencia afuera no se apodera de él. ¿Cómo usted explica esto? Porque lo que está declarando es: estoy atribulado en todo, mas no angustiado. ¿Usted sabe lo que significa angustia? Ese sentido de desamparación, ese sentido de soledad, ese sentido de ausencia de propósito, ese sentido de extravío que mucha gente sufre e inclusive los lleva a aún quitarse la vida, desear la muerte, no continuar viviendo, es un sentimiento sumamente devastador. Y Pablo aquí declara: mi relación con el Señor, la cual me ha permitido aprender a gerenciar estos episodios, me ha dado la oportunidad de que aunque sufro tribulación, la angustia no me va a estrangular, la angustia no se va a apoderar de mí, la angustia no va a cuestionar la fidelidad de Dios, lo cual significa la gerencia de estos padecimientos ha perfeccionado su relación con Dios. En apuros, mas no desesperados. Mire qué contraste. Esto es casi paradójico. Típicamente cuando está usted en apuros, la hermana del apuro es ¿verdad? La desesperación. Y muchas veces cuando estamos en esos episodios de desesperación a causa de apuros, pues usted no piensa, yo no pienso. Tomamos decisiones por impulso, somos muy reactivos. Actuamos y luego meditamos y pensamos, y a causa de ese manejo y de ese episodio podemos tomar decisiones muy equivocadas. Sin embargo, Dios hace una provisión magistral cuando declara: aún estando en apuros, no hay necesidad de desesperación ¿sabe por qué? Él es tu guardador, Él es tu legislador, Él es tu sustento, Él es tu cuidador, Él es tu legislador, Él es tu abogado, Él es tu salvador. O sea que el aprender a gerenciar el padecimiento me ayuda a recordar sus atributos. La crisis va a intencionar a que me olvide de los atributos de este gran Dios. El gerenciar el episodio me va a permitir experimentar el episodio sin cancelar su atributo. Dígame si esto no es una mayordomía necesaria. ¿Cuánta gente en apuros y en desesperación no cuestionan: ¿y dónde estuvo Dios en mi crisis? ¿Dónde estuvo Dios en mi necesidad? ¿Dónde estuvo Dios en esta prueba? Y lo que quiero que entienda: no hay prueba que usted no camine, que Dios no ande con usted. Perseguidos, mas no desamparados. Y Pablo podía hablar con propiedad sobre este episodio. Porque fueron muchos los que le abandonaron. Fueron muchos los que se tornaron en contra de él. Fueron muchos los que en el camino tal vez le traicionaron. Y estando en esta persecución, pudo experimentar que Dios no lo desamparó. Pudo experimentar apoyo de personas claves y significativas que caminaron con él su prueba.
A lo mejor la multitud no va a caminar contigo tu episodio de persecución, pero Dios hará la provisión de poner individuos claves. Individuos tal vez que tú en otro momento pensaban que no eran significativos, pero que ahora en tu crisis resultan ser significativos. Inclusive personas extrañas para darte testimonio. No estás desamparado. Y el episodio más catastrófico que puede experimentar una persona en los episodios de padecimiento. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas crisis o pruebas o pérdidas usted no ha sufrido que literalmente te han lanzado al suelo? ¿Cuántas personas a causa de este episodio no se deprimen, no se angustian, le falta toda energía, le falta voluntad? Y de la misma manera que experimentan el estar derribados afectivamente, derribados emocionalmente, derribados espiritualmente, no quedaron destruidos. Pregúntele a Elías. Elías, luego de haber logrado restaurar el culto a Jehová, expuesta su vida en amenaza, sale corriendo por su vida y en medio de esa crisis que no esperaba, se desanimó, se desalentó y finalmente se derribó. No fue que lo derribaron, él mismo se derribó. Él mismo le declaró a Dios: basta ya, Señor. Quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y dice la Escritura que se echó a morir. Estuvo derribado por una temporada. Y lo interesante es que la actitud de este Dios que usted sirve, el Dios de Elías, el que usted sirve, estando él derribado, él no hizo celebración del estar postrado. Todo lo contrario, Dios cuidó de él. Dios tuvo un cuidado muy particular. Dios envió cuervos para darle alimento. Dios envió ángeles que le llevaran torta y le llevaran tinajas de aguas. No sabemos por cuánto tiempo estuvo él bajo ese cuidado, pero fue un cuidado prolongado. Y Dios en ningún momento descendió a cuestionarle: ¿y qué pasa con tu fe? ¿Y qué pasa con tus creencias? ¿Y qué pasa con la fidelidad que yo te he prometido? Y las promesas que yo te he demandado y te he declarado. Dios en ningún momento lo juzgó. Dios en ningún momento lo condenó. Dios en ningún momento lo ridiculizó. Inclusive Dios no le hizo ni caso a lo que él le demandó. Ni le quitó la vida, ni lo descualificó por no ser mejor que sus padres. Todo lo que Dios hizo fue prepararlo para levantarlo. Prepararlo para levantarlo. Prepararlo para levantarlo. Prepararlo para levantarlo. Claro que Dios podía levantarlo en un abrir y cerrar de ojos. Pero en el caso de Elías, levantarlo significó: tenemos que restaurar este organismo que está totalmente estropeado. Imagínense, semanas, 3 años y medio sin lluvia, 3 años y medio, la batalla espiritual. En un día mata más de 750 profetas que maldecían a Dios. Es mucha fatiga, tanto mental, física, emocional y espiritual. Cuando esta mujer lo agarra en amenaza, ya la gasolina se le había agotado al pobre Elías. ¿Y usted se cree que Dios no lo sabía? Ahora, el acontecimiento y el padecimiento, Dios lo utilizó como una cita muy particular. Más que el incidente de Jezabel amenazarle que le iba a quitar la vida, Dios quería trabajar en la mente de Elías, porque esa actitud de quedar derribado se alimentaba de una idea equivocada que él guardaba dentro de sí. Por eso usted ve que Dios no lo reta ni trabaja con sus cogniciones hasta que primero no lo levanta.
Dice que con aquel alimento caminó 40 días hasta el monte de Dios y allí Dios se lo encontró y allí Dios terminó la obra. Cuando le dijo, ¿qué tú haces aquí, Elías? Y él declara, yo tengo un vivo celo por Jehová Dios. A tus profetas han matado, tus altares han derribado y me buscan a mí para quitarme la vida. Y Dios le declara, tranquilo, yo he separado 7,000 almas que no han doblado rodilla ante Baal. Continúa tu ministerio. Lo que yo soy no depende de tu supervivencia. Lo que yo soy, el culto a Jehová, no depende de tu llamado. Va a continuar el llamado. Tú solo cumple la gestión por la cual te separé en este tiempo. Y se le fue la depresión a Elías. Se le fue la crisis. Estuvo en paz por el resto de sus días de ministerio. Al punto que entonces Dios sí le hizo caso. Se lo llevó. Se lo llevó. Dígaselo al que está a su lado, se lo llevó. No lo mató, se lo llevó. Es uno, si no es de los pocos, que nunca vio muerte. Dios se lo llevó vivo para el cielo. ¿No es eso algo extraordinario que tenemos un Dios de toda consolación, un Dios de toda bendición, un Dios de todo consuelo, un Dios de toda paciencia, un Dios de toda gracia, un Dios de toda misericordia? ¿No le dice eso a usted que no somos competentes para servirle, que somos demasiado frágiles para este llamado, que somos demasiado inadecuados para este servicio y que por lo tanto inevitablemente esto es un ministerio sobrenatural? Por lo tanto, deténgase de mirar sus circunstancias y enfócate en lo que Dios te ha prometido. Vuelvo y lo repito. Déjate de mirar tus circunstancias. Puedes mirarlas, no te enfoques en ellas. Enfócate en lo que Dios te ha prometido. Segundo, tome la determinación. Diga conmigo determinación. Dígalo más duro, determinación. Dígaselo al que está a su lado. Determine no quitarse, determine no rendirse. Una estrategia para lograr gerenciar los episodios de padecimiento será determinar. Determinación significa llegar a una conclusión. La conclusión es que a pesar de la prueba, a pesar de la crisis, a pesar de la tribulación, a pesar del momento delicado y difícil, no me rindo y no me quito. En lo que a Dios se refiere, esto significa fe. ¿No es eso la fe? Una determinación absoluta. Y tercero, Dios tal vez no cambie de inmediato tus circunstancias. Para aquellos que quieran aprender a gerenciar sus pasiones o sus momentos de fragilidad y debilidad, entienda esto, tal vez Dios no cambie de inmediato tus circunstancias. Pero sí Dios puede cambiar de inmediato nuestra actitud. Al final del día, la mayoría de los milagros que usted y yo recibimos, tal vez Dios no cambia la circunstancia, sino el cómo la procesamos, cómo la interpretamos, cómo la vemos, cómo la manejamos. Y le digo la verdad, si ese cambio logra ocurrir dentro de usted, eso es mayor milagro que Dios cambie tus circunstancias externas. Créame, eso sí que es mayor milagro, porque cambiar circunstancias externas es posible, pero cambiar una mente, cambiar un pensamiento, cambiar una actitud, cambiar una forma de pensar, cambiar una manera de manejar conflicto, puede tomar 1,000,000 de años y aún así usted no cambiar. Pregúntele al hijo pródigo, el cual su milagro
No fue que cambió Dios sus circunstancias. Sus circunstancias solamente cambió cuando Él eligió cambiar su actitud. Por eso es que Hebreos 10:38 declara, y con esto cierro, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Está hablando de retroceder. No está hablando de estos episodios donde usted zigzag, pero sigue hacia adelante. Está hablando de que no se agrada cuando mi manejo es totalmente a la inversa. Retrocedo, me inundo en la crisis, me sumerjo en ella. La exhortación de Dios es: sigue adelante, sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, sigue determinado. Como dice la Escritura en el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Entiende lo que esto significa? Al usted enfocar en lo que Dios te ha prometido, al usted enfocar en su carácter, por más crisis y adversidad que pueda sufrir, mirarlo a Él preserva el alma. Preservar el alma significa que estas pasiones, que estas emociones, que estos conflictos no tendrán oportunidad de apoderarse de tu persona, no tendrán oportunidad de dirigir tu camino, no tendrán oportunidad de secuestrar tu presente y ni tampoco de hipotecar tu futuro, lo cual significa una gran conquista ha sido lograda en tu mundo interno, una fe perfecta está llevándose a cabo, un crecimiento a nivel del carácter de Cristo ha sido consumado. Y lo que quiero que entienda, no basta solamente con creerle, también es necesario aprender a manejar padecimientos. La gente le tiene miedo y pánico a manejar los padecimientos. Es una respuesta totalmente universal y normal. Solo quiero retarle en esta mañana: manejar padecimientos es parte de tu escuela para desarrollar la fe que mueve montañas. Por eso no será sorpresa que hay días que usted trabaja, hay días que usted está en la presencia de Dios, hay días que usted está enfrentando responsabilidades y usted no está allí. Hay días que usted no quiere ni trabajar, hay días que no quiere ni tan siquiera hablar con Dios, hay días que usted no quiere ni tan siquiera servirle. Y muchos de ustedes, sintiendo toda esta batalla, aún le sirven, le obedecen, le agradan, se sujetan. ¿Y usted me va a decir que Dios no será galardonador de este esfuerzo? Sin darse cuenta, usted está construyendo la gerencia de sus padecimientos. No lo vea como la gente simple lo ve. Me siento hipócrita. No siento esto. No me siento que es real. Oiga, va a haber muchos días donde usted va a tener que servir, agradar y obedecer a Dios y no lo siente, y no me diga que es hipocresía. Porque la hipocresía realmente, como Dios la define, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pues usted sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene el ánimo de hacerlo. Hacerlo se llama obediencia. Hacerlo se llama compromiso. Hacerlo se llama madurez. Por lo tanto, no castigue, no ridiculice, no minimice, ni tampoco ataque el esfuerzo tan digno que usted está ejerciendo. No vaya a ser que usted se encuentre siendo su peor enemigo y mande de vacaciones al diablito. Por lo tanto, en esta mañana, guarde en su corazón esta semilla.
Guarde en su corazón esta palabra. El creer no basta. También tenemos que aprender a manejar padecimientos. Le invito a estar de pie.